La primera lección enseña a distinguir claramente entre lo que depende de nosotros y lo que no. Muchas emociones turbulentas surgen de pretender que la realidad se ajuste a nuestras expectativas, como si el mundo externo debiera acatar nuestros deseos. Al comprender que solo podemos gobernar nuestras opiniones, intenciones y reacciones, dejamos de malgastar energía afectiva en sucesos fuera de nuestro alcance. Esta conciencia alivia el peso emocional que solemos cargar, pues al centrar el esfuerzo en lo que sí podemos moldear, la mente se vuelve más serena y las emociones dejan de estallar ante lo inevitable. No significa renunciar a la acción, significa elegirla con sensatez, sin envenenarnos con frustraciones inútiles. La segunda lección insiste en que no son los hechos en sí mismos los que nos alteran, sino la interpretación que les damos. Si algo nos ofende, no es el suceso en bruto el que genera ira o tristeza, sino el juicio interno que tejemos a su alrededor. Aprender a observar nuestras opiniones como fuentes de las emociones es un paso decisivo hacia la calma. En lugar de dejarnos arrastrar por una tormenta sentimental, podemos preguntarnos si estamos exagerando, si hemos agregado capas innecesarias de dramatismo. Al revisar los juicios, diluimos la intensidad emocional y abrimos camino a una respuesta más equilibrada. Esta habilidad de cuestionar las propias percepciones es una herramienta que nos libera del tiránico vaivén de las pasiones descontroladas. La tercera lección subraya la importancia de la moderación. No se trata de no sentir, sino de no permitir que las emociones nos dominen por completo. Si ante un contratiempo mínimo respondemos con furia, nos dañamos a nosotros mismos. Si ante la demora de una fila nos hundimos en la impaciencia, perdemos el sosiego interno. Practicar la moderación implica reconocer la emoción inicial, pero sin dejar que alcance su extremo más destructivo. Con el tiempo, esta mesura se convierte en una costumbre sana. Así preservamos el equilibrio anímico y evitamos perder el control ante nimiedades. La moderación es la brida con la que guiamos el caballo de nuestras emociones hacia senderos más suaves. La cuarta lección propone contemplar la impermanencia de todas las cosas. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan, lo que hoy nos causa dolor mañana será un recuerdo difuso. Aceptar el flujo incesante de la vida reduce la intensidad del sufrimiento y el temor. Comprender que nada es eterno libera del pánico a la pérdida y del apego desmedido. Cuando reconocemos que cada experiencia es pasajera, las emociones nocivas van perdiendo combustible. De este modo, si algo altera nuestra paz, recordamos su carácter transitorio y hallamos consuelo en la certeza de que todo pasa. Esta visión no niega las dificultades, pero limita el poder que tienen sobre nuestro ánimo. La quinta lección nos enseña a ajustar las expectativas a la realidad. Gran parte de las emociones desbordantes surge al exigir del mundo más de lo que puede ofrecer. Esperamos perfección en los demás, total concordancia con nuestros planes, un destino benevolente sin contratiempos. Al admitir que las personas tienen sus límites, que la fortuna es incierta y que los eventos no siempre obedecen a nuestros deseos, reducimos la distancia entre lo esperado y lo obtenido. Esa menor brecha disminuye la frustración, la ira y la ansiedad. No es pesimismo, es sensatez. Al armonizar las expectativas con el orden natural, las emociones se aplacan y el corazón encuentra sosiego. La sexta lección invita a no confundir las emociones con la identidad. Podemos sentir enojo sin convertirnos en seres iracundos, sentir tristeza sin ser la personificación de la melancolía. Esta distinción es crucial, pues al reconocernos como testigos de las emociones en lugar de sus rehenes, recuperamos libertad interior. La emoción es un visitante momentáneo, no el dueño de nuestra casa mental. Si aprendemos a decir estoy sintiendo enojo en vez de soy un ser dominado por la ira, abrimos un espacio para dejar que la emoción fluya sin apoderarse de nuestro yo. Esa distancia interior es un bálsamo contra la tiranía de las pasiones. La séptima lección sugiere la práctica mental de imaginar la ausencia de lo que valoramos. Lejos de ser un acto pesimista, esta visualización negativa fortalece la resiliencia. Al contemplar la posibilidad de perder una comodidad o un afecto, cuando la adversidad ocurre no nos toma tan desprevenidos. Nuestra mente ya ha ensayado esa situación, reduciendo el impacto emocional. Además, este ejercicio nos hace apreciar más el presente, al recordarnos que nada está garantizado. Al estar preparados para lo incierto,
Las emociones dejan de reinar con pánico ante cualquier amenaza, pues hemos aprendido a encarar lo imprevisible con entereza y serenidad. La octava lección aconseja la aceptación serena de los hechos. No significa renunciar a la acción constructiva, sino no pelear mentalmente contra lo que ya es. Si llueve, no ganamos nada al enojarnos con la lluvia. Si alguien actúa de manera injusta, el hecho en sí no cambia por nuestro resentimiento inmediato. Aceptar la realidad tal como se presenta evita agregar una segunda capa de sufrimiento al dolor inicial. Una vez que comprendemos y admitimos lo que ocurre, podemos decidir con calma la mejor respuesta. Esta aceptación actúa como un escudo contra la furia inútil, la queja estéril y la desesperación estancada. La novena lección nos recuerda que la razón es una aliada valiosa para encauzar las emociones. No se trata de sofocar el sentir, sino de invitar a la reflexión a dialogar con él. Ante una inquietud, podemos preguntarnos si vale la pena preocuparse tanto, si la magnitud de la respuesta emocional es proporcional al hecho. Cuando la razón interviene, desmonta exageraciones, desenmascara temores infundados y ubica las cosas en su justa medida. Con el tiempo, esta práctica de diálogo interno razonable habitúa a la mente a no dejarse arrastrar por la primera impresión emocional, reduciendo el caos interior y fortaleciendo la tranquilidad. La décima lección insiste en que la verdadera riqueza está en el carácter, no en lo externo. Si atamos nuestra paz a la abundancia material, a la belleza física o a la fama, seremos rehenes de la inestabilidad externa. Al comprender que la virtud, la honestidad, la generosidad o la valentía son tesoros interiores que nadie puede arrebatarnos, las emociones pierden muchas de sus fuentes de agitación. Si algo externo se pierde, la raíz de nuestra dignidad permanece intacta. Esta convicción libera del miedo a la carencia, de la ira ante el ultraje y de la envidia al ver lo que otros poseen. La paz nace de un patrimonio interior sólido y ajeno al vaivén del destino. La 11ª lección sugiere suspender el juicio prematuro. Muchas emociones corrosivas emergen al interpretar con exceso de severidad un suceso. Si alguien actúa torpemente, podemos calificarlo de malintencionado sin tener pruebas, provocando rabia o decepción. Si aprendemos a esperar, a recolectar más información o a admitir que ignoramos las motivaciones ajenas, reducimos la carga emocional. La suspensión del juicio nos libra de la furia gratuita y la aflicción sin fundamento. Este margen de duda serena las pasiones y fomenta la comprensión antes que la condena. La 12ª lección enfatiza la humildad. Creer que somos infalibles nos expone a la ira y la pena cuando la realidad nos demuestra lo contrario. Admitir nuestras limitaciones, reconocer que podemos equivocarnos, nos defiende de la soberbia que alimenta emociones negativas. La humildad disuelve el orgullo herido, la indignación ante la discrepancia y el enojo al ser corregidos. Al sabernos imperfectos, comprendemos que no todo debe girar en torno a nuestras convicciones ni ajustarse a nuestras preferencias. Con la humildad, la mente se relaja, las emociones se apaciguan y vivimos con mayor armonía interior. La 13ª lección invita a la introspección constante. No basta con comprender en teoría la relación entre juicios y emociones, hay que observar nuestra mente día tras día. Al final de cada jornada podemos revisar nuestras reacciones, preguntarnos por qué un comentario nos perturbó o por qué ante un retraso perdimos la calma. Este examen diario fortalece el entendimiento interno y nos permite detectar patrones nocivos. Con el tiempo, esta práctica nos convierte en artesanos de nuestra vida emocional, refinándola hasta que las pasiones desbordantes se vuelvan rarezas cada vez menos frecuentes. La 14ª lección aconseja abrazar el presente sin cargarlo con las cadenas del pasado o las fantasías del futuro. Muchas emociones destructivas surgen de arrastrar culpas pasadas o temores futuros. Al enfocarnos en el instante presente disminuyen las preocupaciones sin fundamento, pues aquí y ahora solemos tener menos motivos para la ira o la ansiedad. Esta ancla temporal impide que las emociones se inflen con recuerdos dolorosos o anticipaciones catastróficas. El presente es más sencillo que las complejas historias que tejemos con el tiempo, y en su sencillez hallamos sosiego. La 15ª lección insta a no reprimir las emociones a la fuerza, sino a comprender su origen. Si un sentimiento afloró es por algún motivo. En vez de negarlo o ocultarlo, podemos observarlo sin juzgarlo. Esta actitud no lo potencia,
Al contrario, lo desactiva. Comprender que la emoción es una señal, un mensaje interno, nos lleva a preguntar qué pensamiento la generó, qué expectativa la alimentó. Al desnudar sus causas, muchas emociones se diluyen sin necesidad de enfrentarlas con hostilidad. Así creamos un clima interno más amable, donde el entender prevalece sobre el combatir. La 16ª lección destaca el valor del coraje moral ante la adversidad. Las emociones pueden empujarnos hacia el pánico, la ira paralizante o la tristeza sin fondo ante situaciones difíciles. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que responder con coraje, dignidad y sentido de la justicia reduce el peso emocional de las circunstancias. Cuando elegimos actuar con virtud pese al temor o la frustración, transformamos la emoción negativa en una energía noble que impulsa decisiones sensatas. Así evitamos hundirnos en el desaliento y descubrimos que la fuerza interna supera las turbulencias pasajeras. La 17ª lección sugiere comprender la ignorancia ajena sin rencor. Muchas veces las emociones brotan de la sorpresa o la indignación frente a comportamientos ajenos que consideramos absurdos o injustos. Si recordamos que todos somos imperfectos y que a menudo quienes obran mal lo hacen por su propia confusión, reducimos la intensidad de la ira y la decepción. Esta comprensión no justifica el mal acto, pero evita que lo tomemos como un ultraje personal o que veamos al otro como un villano absoluto. La empatía informada apacigua las emociones y nos permite responder con mayor serenidad. La 18ª lección recomienda no depender de la aprobación externa. Si atamos nuestro ánimo a la opinión de los demás, seremos títeres de emociones ajenas. La crítica injusta o el aplauso efímero nos arrastrarán a picos de ira o euforia. Aprender a valorarnos por la rectitud de nuestras acciones y no por los elogios que recibimos nos hace libres. La ausencia de aplausos no nos entristece, la crítica inmerecida no nos amarga. Esta independencia anímica fortalece el carácter y establece una base estable sobre la cual las emociones dejan de fluctuar con cada palabra ajena. La 19ª lección destaca la importancia de la honestidad con uno mismo. A veces queremos ser invulnerables, negar la existencia de miedos o enojos, fingir que no nos afectan ciertas cosas. Esa falta de sinceridad interna crea tensiones profundas. Reconocer sin drama que algo nos hiere o nos desconcierta es el primer paso para manejar las emociones con sabiduría. La honestidad nos libera del autoengaño y reduce la confusión, creando un espacio mental despejado para trabajar sobre nuestras reacciones de forma realista. La 20ª lección sugiere romper el círculo vicioso del pensamiento obsesivo. Cuando nos enfrascamos en una idea tóxica, las emociones se inflan hasta deformarse. Si detectamos que repetimos una y otra vez el mismo juicio negativo, podemos detenernos, cambiar de actividad, salir a caminar, respirar profundamente. Interrumpir la espiral mental que alimenta el enojo o el pánico disminuye su intensidad. Con la práctica, la mente aprende a no revolcarse en el mismo lodazal emocional, encontrando salidas a estados anímicos malsanos. La 21ª lección aconseja usar la razón como faro, no como mazo. No pretendemos aplastar las emociones con lógica fría, sino iluminarlas para verlas con claridad. Cuando una emoción nos domina, preguntarnos si es proporcional, si tenemos pruebas que la sustenten, si aporta algo útil a la situación, nos ayuda a desarmar su poder. La razón no niega el sentir, lo ordena. Este equilibrio hace que, al emerger una emoción nociva, no nos dejemos arrastrar ciegamente, sino que la sometamos a un suave escrutinio que la modere. La 22ª lección advierte contra convertir preferencias en necesidades absolutas. Si decimos que necesitamos que algo suceda para estar en paz, nos volvemos esclavos de la contingencia. Es mejor preferir algo sin volverlo imprescindible. Así, si las cosas no salen como queremos, la decepción existe pero no se desborda. Esta actitud flexible disuelve gran parte de la rabia y la angustia, pues no estamos aferrados a una sola forma de felicidad. Al permitir otras posibilidades, la mente no se bloquea con las emociones extremas del todo o nada. La 23ª lección invita a la gratitud. En vez de enfocarnos en lo que falta, podemos valorar lo que tenemos. La gratitud desliza la atención desde la carencia hasta la abundancia real de nuestra vida. Esto recorta la insatisfacción crónica y minimiza la envidia o el resentimiento, que surgen cuando solo vemos lo que no poseemos.
La gratitud refresca el espíritu, despeja las nubes del descontento y relaja la tensión emocional que se genera al compararnos con ideales inalcanzables. La 24ª lección presenta la vida como un gimnasio moral. Cada contrariedad es una oportunidad de ejercitar la templanza, cada desacuerdo un pulido de la paciencia. Si en vez de maldecir las dificultades las vemos como entrenamiento para nuestra resiliencia, las emociones negativas disminuyen, pues ya no percibimos las pruebas como castigos injustos sino como escalones hacia una mente más estable. Esta reinterpretación nos empodera y reduce la rabia, la desesperanza y la impotencia, dejando lugar a una serena aceptación del reto. La 25ª lección nos recuerda la importancia de la paciencia con uno mismo. Pretender dominar las emociones de la noche a la mañana es alimentar la impaciencia y, con ella, la frustración. El estoicismo propone un avance gradual, paso a paso. Si hoy nos alteramos menos que ayer, es un logro. Si mañana, ante una situación similar, reaccionamos con un poco más de calma, es otro pequeño triunfo. La paciencia propia reduce el malestar que surge de no alcanzar la perfección al primer intento. Al darnos margen para aprender, las emociones pierden la fuerza que adquieren cuando nos criticamos sin tregua por sentirlas. La 26ª lección aconseja moderar la cantidad de estímulos que consumimos. Una mente sobrecargada de noticias alarmantes, imágenes violentas, críticas constantes y comparaciones superficiales se ve más fácilmente arrastrada por la ira, la ansiedad o la envidia. Si filtramos lo que dejamos entrar en nuestro espacio mental, si reducimos las fuentes de inquietud innecesaria, las emociones se estabilizan. Cuidar la dieta mental no es aislarse del mundo, sino elegir con sensatez qué información consumimos, evitando multiplicar las ocasiones de perturbarnos sin necesidad. La 27ª lección sugiere recordar la falibilidad de nuestros juicios. Podemos sentir enojo ante una situación que interpretamos como injusta, pero ¿y si nos faltan datos? ¿Y si la persona que nos ofendió lo hizo sin intención? Asumir que nuestras conclusiones iniciales pueden ser erróneas suaviza las emociones. La duda sana, la posibilidad de estar equivocados, introduce moderación. No se trata de renunciar a toda certeza, sino de admitir que las apariencias engañan. Esta apertura mental disminuye la ebullición emocional generada por interpretaciones rígidas e inflexibles. La 28ª lección propone apreciar la sencillez. Las emociones nocivas a menudo brotan de la complejidad artificial con la que cargamos la existencia. Ambiciones desmesuradas, necesidades ficticias, deseos extravagantes. Al simplificar nuestra vida, al contentarnos con lo esencial y no exigir adornos superfluos, reducimos las fuentes de insatisfacción. La sencillez no suprime la alegría, al contrario, la hace más pura, pues libera la mente de ansiedades infundadas. Con menos complicaciones, las emociones fluyen con más naturalidad, sin desbordarse ante menudencias. La 29ª lección destaca el valor del silencio interno. El diálogo mental incesante, la voz que comenta y juzga todo, puede inflamar las pasiones. Aprender a callar la mente, a cultivar momentos de quietud interior, debilita la intensidad de las emociones descontroladas. Este silencio no es vacío, sino un espacio para que la razón y la serenidad respiren. En la calma del silencio interno, las emociones pierden su impulso ciego, y al no ser alimentadas por discursos internos repetitivos, se apaciguan con mayor facilidad. La 30ª lección propone contemplar la mortalidad sin angustia. Ya se mencionó la finitud, pero profundizar en ella nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado. Si nuestras horas en esta tierra son contadas, ¿vale la pena malgastarlas en rencores, miedos infundados o envidias estériles? Considerar la muerte no para temerla, sino para valorar la vida presente, reduce el espacio que las emociones tóxicas ocupan en nuestra existencia. Esta reflexión brinda perspectiva. ¿Qué sentido tiene invertir energía emocional en bagatelas cuando el reloj de la vida avanza sin pausa? La 31ª lección aconseja diferenciar entre dolor y sufrimiento añadido. Sentir dolor ante una pérdida es natural, no obstante, a menudo agregamos capas de interpretaciones dramáticas que transforman el dolor en sufrimiento desbordado. Si aprendemos a distinguir el hecho doloroso, que puede ser inevitable, de las fantasías que añadimos sobre él, reducimos la intensidad emocional.
El dolor puro es más manejable que el dolor inflado por narraciones catastrofistas. Así, al separar lo inevitable de lo inventado, las emociones descienden a un nivel más humano y tratable. La 32ª lección invita a cultivar la disciplina afectiva. Del mismo modo que entrenamos el cuerpo con ejercicio, podemos entrenar la mente a no dejarse arrastrar por el primer impulso. Cada ocasión en que resistimos la tentación de explotar, cada vez que dominamos la impaciencia o frenamos el pánico, fortalecemos un músculo interno. Con la repetición, las emociones pierden su carácter imperativo. La disciplina afectiva nos convierte en artesanos de nuestro mundo interior, capaces de esculpir reacciones más armónicas y menos estridentes ante los retos cotidianos. La 33ª lección insiste en el valor del humor equilibrado. No se trata de burlarse del sufrimiento, sino de aligerar la carga emocional con una sonrisa ante la imperfección del mundo. El humor suaviza las aristas de la realidad, recordándonos que gran parte de nuestras irritaciones se basan en tomarnos las cosas demasiado en serio. Una mirada distendida, una broma ocurrente, puede desarmar la tensión interna. El humor bien dirigido no niega la gravedad de algunas situaciones, pero sí desinfla los globos emocionales que nos hacen perder la perspectiva. La 34ª lección propone evitar la sobreidentificación con roles o etiquetas que nos imponen. Si creemos que debemos ser siempre fuertes, infalibles, amados por todos, las emociones estallan cuando algo contradice esa imagen ideal. Entender que somos seres complejos, con luces y sombras, libera de la presión excesiva. Al no sentir que debemos encajar en un molde perfecto, las emociones ceden en su intensidad. La aceptación de nuestra vulnerabilidad desactiva el enojo contra uno mismo y la desesperación que surge cuando no alcanzamos estándares irreales. La 35ª lección aconseja contemplar la naturaleza como maestra de serenidad. Los árboles, las estaciones, el curso de los ríos muestran un fluir sin lamentos. Nada en la naturaleza se enoja porque llueva o deje de llover, nada se deprime porque el día termine. Observar la armonía natural, su indiferencia ante pequeñas contrariedades, nos inspira a relativizar nuestros dramas. Esta contemplación calma las emociones tumultuosas y nos recuerda que formamos parte de un todo más vasto, donde nuestras agitaciones individuales no son el centro del universo. La 36ª lección sugiere ver las dificultades como maestras. Si algo nos provoca ira, podemos reconocer que es una señal de que aún no hemos entrenado suficientemente la paciencia. Si algo nos llena de temor, es un llamado a refinar el coraje. Al interpretar las emociones negativas como indicadores de áreas que podemos trabajar, las transformamos en aliadas del crecimiento personal. En lugar de lamentar su presencia, agradecemos la oportunidad de mejorar. Esta visión práctica y formativa reduce la pesadez de las emociones difíciles y nos muestra que, al final, nos sirven para evolucionar. La 37ª lección sugiere no aferrarnos a las ofensas pasadas. Cuando mantenemos vivo el recuerdo de una herida recibida, alimentamos el rencor y prolongamos el sufrimiento. Aprender a perdonar, no por el bien del ofensor, sino por nuestra propia libertad interior, reduce la carga emocional que arrastramos. El perdón no justifica la falta, pero nos libera del veneno que el resentimiento segrega en nuestra mente. Al soltar ese lastre, recuperamos espacio para la ecuanimidad y la paz, sin dejar que el agravio ocupe un lugar desmesurado en nuestra vida afectiva. La 38ª lección indica la necesidad de discernir entre dolor y culpa. A veces experimentamos tristeza o malestar por errores genuinos que cometimos, y es bueno responsabilizarnos. Pero la culpa excesiva, la que se enquista y retuerce la conciencia, solo engendra ansiedad y hostilidad hacia uno mismo. Reconocer el error, aprender de él y rectificar cuando sea posible, nos conduce a la madurez sin encadenarnos a la vergüenza permanente. La autocompasión ante los errores humanos desactiva la espiral de emociones autodestructivas y nos permite seguir adelante sin lastimarnos internamente. La 39ª lección subraya la importancia de hablar con cuidado. Las palabras mal elegidas en un momento de rabia pueden herir a otros y encender un fuego emocional difícil de apagar. Si practicamos la mesura verbal, si filtramos lo que decimos para no alimentar conflictos, reducimos la intensidad emocional del entorno. La palabra serena, justa, reflexionada,
previene enfrentamientos innecesarios y calma la atmósfera interna y externa. Esta prudencia al expresarnos protege nuestra estabilidad anímica, ya que no tendremos que lamentar las consecuencias de un arrebato verbal. La 40ª lección recuerda que las emociones no son amenazas que debamos reprimir, sino señales que podemos interpretar. Sentir temor puede advertirnos de un peligro que debemos atender. Sentir ira puede revelar una injusticia que requiere acción justa. Si vemos las emociones como mensajeras y no como enemigas, deja de haber necesidad de luchar contra ellas. Basta con escucharlas, comprender su mensaje y decidir una respuesta racional y equilibrada. Esta visión cooperativa, en la que emoción y razón dialogan, disuelve la tensión interna y trae un equilibrio más duradero. La 41ª lección propone la constancia como pilar del progreso emocional. Un día sereno no garantiza que mañana no nos alteremos por algo. El dominio de las emociones es un viaje sin meta final, un mejoramiento continuo. Cada ocasión es una práctica. La constancia nos protege del desaliento, pues sabemos que los tropiezos no son fracasos definitivos, sino pasos en un sendero largo. Esta paciencia frente al proceso impide que las emociones de frustración y desánimo se enquisten. Con constancia, avanzamos sin exigencias imposibles, aceptando el ritmo natural del aprendizaje. La 42ª lección nos invita a vivir con coherencia. Si nuestros valores y nuestras acciones coinciden, si lo que decimos y lo que hacemos se alinean, nuestra mente descansa. Muchas emociones negativas brotan de la contradicción interna, del saber que actuamos contra nuestros principios. Al ser coherentes, reducimos la culpa, el remordimiento y la inseguridad. Esta armonía interna es un bálsamo contra las tormentas emocionales, pues no hay grietas internas por las que se filtre la ansiedad. La coherencia moral estabiliza el ánimo y fomenta una serenidad sólida. La 43ª lección sugiere abrazar la responsabilidad personal sin caer en el victimismo. Si culpamos siempre a otros o a las circunstancias por nuestro malestar, nos atamos a un círculo vicioso de rabia e impotencia. Asumir que somos dueños de nuestras reacciones nos da el control. No podemos manejar el mundo, pero sí la interpretación que hacemos de él. Esta actitud empodera, reduce la amargura y el resentimiento, y nos otorga la llave de nuestra propia paz. Al asumir responsabilidad por el estado interno, las emociones dejan de ser impuestas y se vuelven moldeables. La 44ª lección destaca la utilidad de la flexibilidad mental. Si nos aferramos a una sola forma de ver las cosas, las emociones se disparan cuando la realidad no encaja. La flexibilidad nos permite considerar otras perspectivas, ablandar la rigidez de nuestras opiniones y, con ello, atenuar la intensidad emocional que surge del choque frontal con lo imprevisto. Esta soltura mental no es debilidad, es una fortaleza que nos abre caminos donde la obstinación solo hallaría muros. Con flexibilidad, las emociones extremas encuentran menos combustible para arder. La 45ª lección aconseja cultivar relaciones armónicas. Nuestro entorno influye en nuestro estado interno. Personas que siembran discordia, pesimismo o envidia pueden amplificar nuestras emociones negativas. En cambio, rodearnos de individuos sensatos, comprensivos y moderados nos facilita mantener el equilibrio. Esto no implica aislarse por completo, sino elegir con criterio las influencias que dejamos entrar en nuestro mundo. Al cuidar el círculo cercano, las emociones corrosivas pierden espacios de propagación y la mente respira con mayor holgura. La 46ª lección propone valorar el descanso y el autocuidado. El cansancio físico y mental aumenta la irritabilidad, la ansiedad y la tristeza. Al descansar bien, nutrir el cuerpo y relajar la mente, prevenimos la inflamación emocional. Un ser fatigado reacciona con mayor crispación, uno descansado afronta los problemas con serenidad. Reconocer las necesidades del organismo no es un lujo, es un requisito para la estabilidad emocional. El cuidado integral reduce las explosiones internas y nos mantiene en una zona de equilibrio. La 47ª lección recuerda que el mundo no nos debe nada. Pensar que la vida nos está en deuda genera rabia y decepción cuando no obtenemos lo que consideramos merecido. Al abandonar esta idea, dejamos de chocar emocionalmente con la realidad. La vida entrega oportunidades, retos,
placeres y dolores sin promesas previas. Comprenderlo apacigua la insatisfacción crónica y nos hace más agradecidos con lo que llega. Al no esperar un trato especial, las emociones se tornan más estables, sin sobresaltos constantes por sentirnos defraudados. La 48ª lección invita a interpretar las emociones no como un resultado final, sino como un punto de partida. Si sentimos envidia, podemos convertir ese impulso en motivación para mejorar. Si sentimos ira, en energía para defender una causa justa. Transformar las emociones en combustible constructivo, en vez de en barreras, es un arte. Esta alquimia interna exige creatividad y prudencia, pero una vez dominada, reduce el sufrimiento. Ya no tememos a las emociones, las aprovechamos para el bien, reduciendo al mínimo la conflictividad interna. La 49ª lección propone reconocer el momento adecuado para actuar o guardar silencio. A veces una emoción nos apremia a responder de inmediato, a gritar nuestra queja, a exigir justicia sin demora. Sin embargo, el estoicismo enseña que la precipitación suele inflamar las pasiones. Si esperamos el instante justo, con la mente serena, la acción será más eficaz y menos dañina. Saber posponer la respuesta hasta recuperar la calma reduce el número de decisiones tomadas bajo el yugo emocional. Con la perspectiva del tiempo, las emociones se enfrían, y podemos elegir las palabras y los gestos más apropiados, evitando nuevos incendios internos. La 50ª lección culmina el trayecto recordándonos que la verdadera libertad consiste en no ser esclavos de nuestras emociones. No significa no sentir, sino no dejar que el enojo, el miedo o la tristeza nos conduzcan como marionetas. La libertad interior se alcanza cuando aprendemos a reconocer las emociones, a comprender sus causas, a moderar su intensidad y a actuar con sensatez, aun sintiéndolas. Esta conquista de la libertad interna, núcleo de la filosofía estoica, es el tesoro que recogen quienes practican estas enseñanzas con constancia. Al final, ya no son las circunstancias externas las que dictan nuestro estado anímico, sino la firmeza del espíritu, la claridad de la razón y la nobleza del corazón. Estos 50 principios estoicos ofrecen una guía práctica para afrontar nuestras emociones con serenidad. No se trata de anular los sentimientos, sino de comprenderlos y moderarlos, alineándolos con la razón y la virtud. Al aplicarlos con constancia, encontraremos mayor libertad interna, ecuanimidad ante la adversidad y una vida más coherente, en la que las emociones dejen de ser tiranas y se conviertan en aliadas de nuestro crecimiento y bienestar.